de patologías tiroideas. Hemos visto hipotiroidismo y hipertiroidismo, ¿no? Entonces me imagino que ya han repasado un poquito para que más o menos tengan una idea de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, lo primero es en qué paciente vamos a pedir ecografía tiroidea, ¿no? Un paciente con diagnóstico de hipotiroidismo le pediríamos una ecografía tiroidea. Un paciente con hipertiroidismo sí le pedimos ecografía tiroidea. Y entonces hemos visto en la clase pasada que los pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo, al menos de que ustedes palpen en el examen físico un nódulo tiroideo, no amerita una ecografía tiroidea, ¿no? En cambio, la ecografía tiroidea en un paciente con hipertiroidismo me ayuda a discriminar o identificar la causa del hipertiroidismo. Es por eso que es un examen indicado en pacientes con diagnóstico de hipertiroidismo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de nódulo tiroideo, el nódulo tiroideo llama la atención clínica cuando lo detecta el paciente, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes que vemos en consulta externa, en los cuales sospechamos que tienen un nódulo, es porque el paciente viene y te dice que siente o ha palpado una masa en la zona de su cuello, ¿ok? Entonces, he palpado una masa, he estado con el cuello hiperextendido, estuve en decúbito dorsal en la cama y percibí que tenía una masa en la tiroides, ¿ya? O una masa en el cuello. Al examen físico de rutina, ¿no? Su paciente viene y ustedes están haciendo el examen físico, palpan tiroides y ¡pum!, palparon un nódulo tiroideo, ¿ok? Y por último, cuando lo encontramos de manera incidental tras un procedimiento radiológico. Por ejemplo, no sé, lo más típico en el primer nivel de atención o a veces en los hospitales, los médicos, viene el paciente, le dice que tiene dificultad para pasar la saliva o tragar y le piden una ecografía de tiroides, ¿no? Entonces, a través de manera incidental, una imagen de ecografía de tiroides que puede ser solicitada para ver tiroides o cualquier otra estructura del cuello, como por ejemplo una tomografía computarizada de cuello-tórax o una tomografía por emisión de positrones y incidentalmente encuentran un nódulo en la tiroides, ¿ya? Entonces, su importancia clínica, ¿por qué es importante identificar el nódulo tiroideo? Porque tenemos que excluir el cáncer de tiroides, ¿no? De todos los nódulos tiroideos que podamos encontrar, según las series no quirúrgicas, solo el 4 al 6.5% de estos nódulos es cáncer de tiroides, ¿ya? Entonces el porcentaje es poquísimo, ¿no? Si se dan cuenta, no es un porcentaje grande. Entonces cuando ustedes se enfrenten a un nódulo tiroideo, en su mayor posibilidad va a ser un nódulo benigno, ¿no? No va a ser cáncer, ¿ya? Que es lo principal que le alarma a un paciente, ¿no? Ya le encontraron un nódulo y piensan que es cáncer, ¿no? No, han visto que las series se describen del 4 al 6.5%, ¿ya? Del 4 al 6.5%. Entonces, como parte de la evaluación inicial de un nódulo tiroideo, tenemos que hacer una historia y un examen físico adecuado, ¿no? Entonces, tenemos que saber dónde palpar la tiroides y eso lo están viendo en práctica, ¿no? Medición de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué es importante eso y la ecografía tiroidea. Entonces, así ustedes tengan una imagen radiológica que pueda ser una tomografía. Para poder identificar las características del nódulo es importante una ecografía tiroidea. Entonces, la ecografía me va a permitir identificar las características de ese nódulo y evaluar la presencia de adenopatías o linfadenopatías adicionales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de historia, ¿qué es importante? Cuando hablamos de historia, hablamos de que existen características que sugieran una mayor probabilidad de malignidad. Por ejemplo, si el paciente siente que la masa ha crecido muy rápido, es un signo de malignidad, ¿no? Si el paciente tiene ha tenido una irradiación de cabeza y cuello durante la niñez, lo más probable es que sea una masa maligna, ¿no? Porque es un factor de riesgo para malignidad. Irradiación corporal total para trasplante de médula ósea también es un factor de riesgo. Entonces, si les preguntara, ¿en qué pacientes sospecharías que el nódulo tiroideo es maligno? Aquellos pacientes que han tenido el antecedente de irradiación en el cuello, crecimiento rápido de la masa en el cuello, o pacientes que tienen una historia familiar de cáncer. Entonces, por ejemplo, viene a la consulta, el paciente le encontramos el nódulo y la mamá tuvo cáncer de tiroides, la tía tuvo cáncer de tiroides, la abuelita tuvo cáncer de tiroides. En ese paciente es un factor de riesgo adicional por el cual tenemos que hacer un estudio adicional, ¿no? ¿Qué más? Los síndromes de cáncer de tiroides, por ejemplo, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, ¿no? La poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Odwin, ¿ya? Entonces, todos esos factores te permitirían a ti valorar que este paciente, la posibilidad es de que fuera un cáncer, ¿no? Ninguno hace el diagnóstico, la posibilidad porque son factores. ¿Y qué encontrarías en el hallazgo físico que te diría que podría ser un cáncer de tiroides? Una masa fija o una masa dura fija. Entonces, cuando ustedes palpen la tiroides y si palpan un nódulo que es duro y fijo, probablemente sea maligno. Síntomas obstructivos. El paciente no puede respirar, ha crecido tanto el nódulo que el paciente no puede respirar, ¿no? Porque recordemos que son estructuras adyacentes, la tráquea, ¿no?
Síntomas, linfadenopatía cervical o parálisis de las cuerdas bucales. También igual sugieren la posibilidad de cáncer, ¿no? Porque como la masa ha invadido estructuras adyacentes, puede producirte síntomas obstructivos o compromiso de las cuerdas bucales, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que ser identificado en la historia y en el examen físico, ¿ya? Entonces, todo eso, ¿en dónde lo buscamos? En la anamnesis, ¿no? ¿Han hecho ya simulación de endocrinología? Todavía no. Ya hicieron, ¿no? De nódulo han hecho, ¿verdad? No, de diabetes hicieron, ya. Bueno, los grupos anteriores de sus compañeros, la gran mayoría hizo de nódulo tiroideo. Por eso me recuerdo que tuvimos que adelantar la clase, inclusive una vez para que hiciéramos la clase antes de su simulación. Ya, entonces, una vez que ustedes han identificado un nódulo tiroideo, ya, entonces, al examen físico, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Es qué síntomas tiene tu paciente, ¿no? Porque tengo que ver si es que este nódulo es funcionante o no funcionante. Y ahí tenemos que recordar la fisiopatología del eje tiroideo hormonal. Melissa, ¿se lo plomo? Sí, la moto te falta. Entonces, a ver, recordamos. Teníamos tres componentes, ¿no? La zona del hipotálamo, la zona de la glándula hipofisiaria, ¿correcto? Y la tiroides, ¿verdad? Entonces sería el componente primario que se producía T4 y T3. Muy bien. Que es la tiroides, ¿verdad? Tiroides. Y estas hormonas se producen gracias a mi componente secundario que viene a ser la TSH que se produce a nivel de las células tirotróficas. Y por aquí en el hipotálamo, que es el componente terciario, se produce la TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, ¿no? A nivel del hipotálamo. Perfecto. Si yo tuviera un nódulo tiroideo, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de causas de hipertiroidismo teníamos una causa que se llama adenoma tóxico, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿por qué se dice tóxico? Porque el nódulo produce un montón de hormonas tiroides. Entonces, si yo como parte del estudio de un nódulo tiroideo voy a dosar TSH, si la TSH la encuentro suprimida, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Voluntario? A ver si han entendido la clase pasada. ¿Voluntario? Muy bien. ¿Hipertiroidismo primario? No. Hipertiroidismo. Primario, el término de primario lo vamos a establecer ahora, porque tendrías que solicitar 2 exámenes, ¿correcto? ¿Qué exámenes pedirías? A ver tú mismo, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis, ¿no? Luis, ¿qué exámenes pedirías para ponerle apellido al hipertiroidismo? Ajá, perfecto. Cuando me digas T4, tienes que ser libre, ¿ya? Si me dices total, por ejemplo, no me sirve. Y la T3, ¿no? Perfecto. Si tu T4 libre y tu T3 sale aumentado, ¿cuál es el apellido? Primario, muy bien. Y si sale normal, ¿cuál es tu apellido? Subclínico, perfecto. Y eso es lo que dice aquí el algoritmo, ¿no? Una vez que yo le haya pedido TSH, si la TSH está suprimida, tengo solo 2 posibilidades. Que pueda ser un hipertiroidismo subclínico o un hipertiroidismo primario, ¿ok? Entonces, que salga suprimido me implica que sea probablemente un nódulo funcional, ¿no? ¿Qué significa funcional? Que produzca demasiadas hormonas tiroideas. ¿Cómo puedo identificar que sea funcional? Con una gammagrafía tiroidea. Entonces, la clase pasada habíamos visto de que existe un examen adicional que se llama gammagrafía, que se coloca un radiofármaco y luego se toma placas a la tiroides. Y si el nódulo es funcionante, es un nódulo que pinta negro, ¿no? Todo negro, porque es funcionante o caliente. Entonces, eso es lo que pasa. Si la TSH es suprimida, yo doso T4 libre y T3. Si mi T4 libre y T3 es normal, es un hipersubclínico. Si mi T4 libre y mi T3 es alto, es un hipertiroidismo manifiesto primario. ¿Ya? ¿Queda claro para todos? ¿Ok? Listo. Y si mi TSH, doctora, salió normal, ¿qué significaría? Que tu paciente no tiene ninguna alteración en el funcionamiento de su tiroides. Tiene su nódulo, pero su tiroides funciona normal. Y si sale elevada la TSH, ¿cuál es el diagnóstico? Por allá. TSH elevada. ¿Perdón? Hipotiroidismo. Podría ser un hipotiroidismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, repasemos, a ver si recuerdo. Entonces, por aquí, ¿no? Ya. Si mi TSH aquí, sabemos que salió suprimida, pero lo vamos a revisar cuando la TSH me sale alta. Tengo 3 posibilidades, ¿no? Primero, que mi TSH esté alta y mi T4 libre esté baja, ¿no? La otra posibilidad es que mi T4 libre esté normal y la otra posibilidad es de que T4 libre esté alta.
En el primero, ¿cuál es el diagnóstico? O sea, esto más esto más esto más esto. Vamos a decir ya. A ver, voluntario, para el primero. Voluntario, a ver, Alexander. Ella, al final creo Francia. Primario. Ajá, ¿un qué? ¿Pero qué primario? Hipotiroidismo. Ajá, hipotiroidismo primario. ¿Todos piensan igual o alguien que no entiende para explicarles? Todos estamos ok, un hipotiroidismo primario. El segundo, Alexander, TSH alta, T4 libre normal. Un hipotiroidismo subclínico. Ajá, perfecto. Sería un hipo subclínico. Muy bien. Y el último, voluntario. Muy bien, ¿pero qué? Hipotiroidismo secundario. Hiper. Hiper. Frank me dijo hipo. Hiper. Frank. TSH alta con T4 libre alta. ¿Qué es? Un hiper, ¿qué más? Secundario, ¿no? Ya, perfecto. Entonces sería un hipertiroidismo secundario. ¿Cómo sería un hipotiroidismo secundario, Alexander? ¿Tú qué querías participar? Un hipotiroidismo secundario. Ajá, para que más o menos lo distinga Frank, ¿no? Que se está confundiendo con un hiposecundario. La TSH estaría baja. ¿Y ahí T4 libre? Baja. Claro. ¿Por qué? Porque si mi TSH no se produce y el problema está aquí porque es secundario, ¿cómo va a estimular a la tiroides si no hay TSH? Tendría que estar baja también lo que se produce en tiroides, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces tendríamos esos dos grupos, ¿correcto? Entonces, por eso está acá TSH normal o elevada. Las características de la ecografía en realidad ya no te da un diagnóstico porque este fluxograma es para diagnóstico de nódulos calientes, o sea, para el diagnóstico de nódulos funcionales, ¿no? O sea, se abarca más cuando tu TSH es suprimido. Si tu TSH te sale elevada, es frente a un hipotiroidismo, por eso relativamente el nódulo no tiene la culpa de nada en ese hipotiroidismo, ¿no? Es un nódulo en una paciente que tiene diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico. Entonces van a ver en la práctica, en consulta, que tenemos un montón de pacientes hipotiroideos con nódulos tiroideos también. Pero en el caso de un hipertiroidismo se importa. ¿Por qué? Porque esa podría ser la causa de su hipertiroidismo, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer un estudio adicional. Doctora, entonces si es un hipertiroidismo primario, ¿qué le doy? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del hipertiroidismo voluntario? ¿Cirugía? Ya no. A ver. Tratamiento de hipertiroidismo. Si mañana fuera tu examen y preguntamos cuál es el tratamiento del hipertiroidismo, ¿qué pondrías? Tienaminas para... Depende. No sé. Ya, muy bien. ¿Tú qué pondrías? Metimazol. Muy bien. ¿Tú qué pondrías? Creo que era un beta-bloqueante. Ajá, muy bien. Ya, perfecto, muy bien. Tiamazol más beta-bloqueador, respuesta correcta ya. Alexander, si te preguntamos otras opciones de tratamiento. Para un hipertiroidismo. Para un hipertiroidismo. Terapia con yodo radioactivo. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, la primera alternativa, bueno, la respuesta sería tratamiento farmacológico, tionamidas más beta-bloqueador, ¿no? Que va a elegir Franz el propranolol porque es el medicamento que a altas dosis, aparte de controlar respuesta adrenérgica, bloquea la conversión de T4 a T3, o sea, hace que haya menos hormona activa, ¿ok? Alternativa, bueno, sería la segunda parte. Si el paciente ya está controlado y amerita el tratamiento con yodo radioactivo, es llevarlo a tratamiento definitivo con terapia con yodo radioactivo, al menos que este no esté contraindicado, ¿no? O sea, que sea una gestante que no pueda usar yodo radioactivo, ¿ok? O que tenga una orbitopatía tiroidea activa, ¿no? La otra vez me preguntaron contraindicaciones de yodo radioactivo uno de sus compañeros en la clase, y esas son las dos contraindicaciones para terapia con yodo, ¿no? Orbitopatía tiroidea activa, ¿ya? Y si fuera un hipertiroidismo subclínico, observamos, dice en la mayoría de los casos, en realidad el hipertiroidismo subclínico tiene criterios de inicio de tratamiento. No todos los hipersubclínicos se tratan, solo los que ameritan, ¿no? Y eso es ya otro algoritmo aparte, ¿ok? Y lo más importante, que es la tercera parte, es la evaluación ecográfica, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la evaluación ecográfica, y antes de ello está esta diapositiva, que básicamente les recuerda lo que hemos visto en la clase pasada. Si tienen una TSH suprimida, ese paciente significa que ese nódulo podría estar produciendo el hipertiroidismo. Tiene que ir a gamografía tiroidea, ¿no? Tu paciente. Entonces, ¿en qué pacientes pido gamografía tiroidea Melissa? Nódulo, muy bien. O sea, con sospecha de adenoma tóxico. ¿Qué más, Franz? ¿Qué más les he puesto en la diapositiva?
bocio multinodular tóxico, con sospecha de bocio multinodular tóxico. Adenoma está allá. El nódulo es adenoma tóxico, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿En qué más pediría gamografía tiroidea? En enfermedad de Grace, relativamente si tienes una ecografía muy sugerente, más un TCI, el marcador bien, o sea, no habría necesidad ya de una gamografía, ¿no? Sería para distinguir un Grace de una tiroiditis, ¿ya? Que es el tema que vamos a ver siguiente, ¿ya? Está contraindicado en gestantes. ¿Cómo se hace la gamografía? Con los radiofármacos, yodo 123 o pertenectato de tecnesio, ¿no? 99, ¿ya? Entonces con cualquiera de los dos hacemos la gamografía. Y el tercer acápite o condición que tenemos que valorar en un nódulo tiroideo es la ecografía tiroidea. Y esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la ecografía tiroidea se debe realizar en todos los pacientes con sospecha de nódulo tiroideo, ¿ya? O sea, nada de estar pidiendo indiscriminadamente ecografía tiroidea a todos. O sea, por ejemplo, si yo a ustedes los veo en consulta, a todos no les voy a pedir ecografía tiroidea, ¿no? ¿Ok? O bocio nodular en el examen físico. Pero si te encuentro, yo te palpo un nódulo, te voy a pedir ecografía tiroidea. Si te palpo un bocio con múltiples nódulos, le voy a pedir ecografía tiroidea, ¿no? O con nódulos observados incidentalmente en otros estudios de imagen. Doctora, viene el paciente referido de neumología porque el señor tenía una tos crónica, le pidieron una tomografía de tórax, incidentalmente encontraron una masa en la tiroides. A ese paciente tienes que pedirle ecografía, ¿no? Porque la tomografía te va a decir, se encuentra una imagen en el lóbulo derecho, por ejemplo, ¿no? Pero no te va a decir la medida, las características ni nada. Y el mejor examen para ver tiroides es ecografía tiroidea. O sea, con eso tienes que definir cuál es tu conducta a seguir, ¿no? No se recomienda el uso rutinario de la ecografía tiroidea como herramienta de detección para detectar cánceres de tiroides no palpables. Nada de que doctor screening para todos, ecografía de tiroides, no. Por eso ahora encontramos incidencias reportadas más de nódulos tiroideos que antes, ¿no? Porque ahora hacemos más imágenes, ¿no? Los médicos nos hemos vuelto menos clínicos y más laboratorial o imagenológico, ¿no? Entonces no palpan, pero le están pidiendo ecografías tiroideas. Por eso encontramos más nódulos ahora, ¿no? Entonces no hay un screening si no tienes nódulos tiroideos conocidos o sospechados, ¿no? O sea, pero si tu paciente viene y te dice que tenía un nódulo en la tiroides, tienes que pedirle una ecografía, ¿no? Para ver cómo está el nódulo actualmente, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Qué características ecográficas vamos a ver de los nódulos? Tenemos dos tipos de características. Las características que se asocian con un mayor riesgo de cáncer y las que se asocian con un menor riesgo de cáncer de tiroides. Entonces, si la pregunta del examen es ¿cuáles son las características que se asocian con un mayor riesgo de cáncer? ¿Cuáles son? Hipoecogenicidad, composición sólida, los focos ecogénicos puntiformes, que son las microcalcificaciones, calcificaciones gruesas, que son las macrocalcificaciones, la calcificación ininterrumpida de cáscara de huevo, la forma más alta que ancha, linfadenopatía sospechosa y márgenes infiltrativos o irregulares, ¿ya? Entonces, todas esas características son de malignidad. Doctora, ayer, por ejemplo, vi un paciente en consulta y me llegó una ecografía tiroidea. Y en ecografía tiroidea decía que ese nódulo era sólido, tenía macrocalcificaciones más alto que ancho y tenía la paciente linfadenopatías cervicales. Hasta donde me han comentado un montón de características de malignidad, ¿no? Caso contrario sería que la otra ecografía que vieron sus compañeros, por ejemplo, es de un paciente con un nódulo que diga de aspecto espongiforme, anecogénico, calcificación ininterrumpida de la cáscara de huevo y artefacto de cola de cometa. O sea, me están dando todas las características de menor riesgo de cáncer, o sea, de benignidad, ¿no? Doctora, y así entonces, por ende, si tiene más de malignidad es maligno, y si tiene menos de malignidad es benigno. No, no, por eso se crearon la famosa escala de T-RACS. El T-RACS es una escala que nos permite valorar si este nódulo es probablemente benigno o maligno. Entonces, si se dan cuenta, el T-RACS tiene varios criterios, ¿no? Composición, ecogenicidad, forma, margen y focos ecogénicos. Cada uno de las condiciones de cada criterio tiene puntaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, anotamos, ¿ya? Paciente que acude a la consulta con una ecografía tiroidea y en la ecografía tiroidea figura que en el lóbulo derecho de la tiroides tiene un nódulo, y este es el lóbulo derecho y este es el lóbulo izquierdo. Este nódulo de la paciente en alto, esta es la medida anteroposterior, mide 2 centímetros y el transverso mide 1.5 centímetros. ¿Todos claro? ¿Ya? De alto mide 2 centímetros y de ancho o de
de transverso mide 1.5 centímetros. Es un nódulo sólido, ¿ya? Aparte, es un nódulo hipoecogénico, es un nódulo sólido hipoecogénico de esas medidas de bordes regulares, tiene macrocalcificaciones y tiene vascularidad aumentada central. Ya. ¿Cuántos puntos suma? Voluntario. Ocho. 8, ¿por qué? ¿Y a quién dice 8? A ver, ¿quién dijo 8? Al fondo, ¿no, Paola? Muy bien. ¿Por qué 8, Paola? A ver, cuéntanos. En composición dijo que era Sólido. Ya. ¿Cuántos puntos es? Ya, 2, ¿no? Ya vamos marcando, ¿ya? Y luego me ayudan a borrar la pizarra. 2, ¿qué más? en ecogenicidad dijo hipoecoico, que sería 2 puntos. Ya. Ya. La forma es más alta que ancha, que son 3, ya hasta ahí controlamos. 7, ¿no? ¿Qué más? El margen dijo Regulares. regulares sería lisos, son 0 puntos. Y en focos ecogénicos con macrocalcificación. Sería 5. 8, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces buscamos acá. Si es de 7 a más puntos, ¿qué T-RATS es? 5, correcto. Entonces, si yo tengo un T-RAT 5, ¿a partir de cuánto voy a biopsiar? De 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. O sea, si mide más de esa medida, lo voy a biopsiar. Entonces, ¿este nódulo se biopsia o no? Se biopsia, ¿no? Porque mide 2 centímetros, ¿no? Y 1.5, ¿correcto? ¿Dudas? Ninguna, ¿no? Ya. Caso contrario sería tener un nódulo, por ejemplo, que mide de antero-posterior 1 centímetro y de ancho 1,5 centímetros, ¿ok? De transverso, ¿no? 1,5 centímetros. Es un nódulo mixto, predominantemente quístico, isoecogénico y no tiene calcificaciones y bordes regulares. ¿Cuántos son? 2. 2, ¿no? ¿Por qué? Porque es mixto, predominantemente quístico, 1 punto, isoecogénico, 1 punto, y no es más alto que ancho, no es más ancho que alto. Sería un T-RATS 2. Si este nódulo, a partir de... ¿Se biopsia o no se biopsia? No. No se biopsia, ¿no? Sin biopsia. ¿Por qué? Porque miren el riesgo de malignidad, ¿cuánto es? Súper bajito, ¿no? O sea, son nódulos benignos, en pocas palabras, ¿no? Lo más probable es que sea un nódulo benigno. En cambio, un T-RAS 3 se biopsia a partir de 25 milímetros, el T-RAS 4, 15 milímetros, ¿no? ¿Ok? 15 milímetros. Entonces, esto tenemos que aplicar a todos los nódulos, ¿no? Lamentablemente, a veces nos informan ecografías de tiroides donde nos dice nódulo en lóbulo derecho. No dice la medida, no dice la característica, entonces tu decisión a tomar va a ser complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a poder tomar una decisión porque no sabes las características del nódulo, no sabes ni cuánto mide el nódulo, ¿no? Y lo peor es que te informaron adenopatías tal vez, ¿no? Y tú palpas ahí una masa pétrea grave. Entonces, necesitamos una ecografía relativamente que nos dé mucha información, ¿no? O que por lo menos sea completa para tomar una decisión, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos tomado la decisión, los nódulos que yo voy a biopsiar, si es que amerita biopsia, mando a biopsiar el nódulo y la clasificación que va a informar de la citopatología del patólogo es esta, que es la clasificación Bethesda. Entonces, el patólogo te va a decir, es un Bethesda 1, es un Bethesda 2, es un 3, es un 4, es un 5, un 6. Doctora, ¿y si es un Bethesda 6, qué significa? Que es maligno. ¿Cuánto es el riesgo de malignidad? 24%. Del 97 a 100%, ¿no? ¿Ya? Y excluyendo el riesgo de malignidad, excluyendo la neoplasia folicular de tiroides no invasiva con características nucleares de tipo papilar, 94%. O sea, estamos hablando de que casi ese paciente tiene cáncer, ¿no? Probable decimos porque el diagnóstico final va a ser el anátomo patológico después de la tiroidectomía, que va a ir pieza operatoria para el patólogo y va a ver qué tipo de cáncer fue, ¿ya? En el caso de un Bethesda 5 sospechoso de malignidad, miren, su porcentaje de malignidad es súper alto, ¿no? O sea, son pacientes que relativamente tienen que ser evaluados por el cirujano de cabeza y cuello y finalmente van a tratamiento quirúrgico, ¿no? En un Bethesda 4, ahí sí tenemos porque relativamente hay algunos pacientes que pasan a cirugía y a tratamiento quirúrgico, pero si nos damos cuenta,
implica una neoplasia folicular o una neoplasia folicular oncocítica, ¿no? Miren, su riesgo de malignidad varía en porcentajes, ahí sí tendrías un 50% probable, entonces ahí podrías conversar tal vez si es que hay otro factor de riesgo para que sea cáncer, ¿no? Una linfadenopatía, por ejemplo, ha crecido demasiado, la paciente ya tiene antecedentes de cáncer, entonces tendríamos que valorar otros factores, ¿no? El Bethesda 3 significa atipia de significado indeterminado. O sea, ha visto células el patólogo, pero que no le permite discriminar si son malas o son buenas. Entonces quedamos en la atipia, ¿no? En la incertidumbre. El Bethesda 2 sí es totalmente benigno. Ese paciente no amerita ya más tratamiento, seguimiento ecográfico, ¿no? Y el 1 es que la muestra es insatisfactoria o no diagnóstico. Poca muestra, la muestra ha sido insuficiente, pocas láminas, no se biopsió el nódulo, biopsiaron la tiroides, etc. ¿Ya? Entonces, es una muestra que no llega a un diagnóstico, ¿no? No diagnóstica. ¿Ya? Entonces, en función de ello, junto con el cirujano de cabeza y cuello, si es que amerita la evaluación, se define el tratamiento, ¿no? Que es quirúrgico, ¿no? Cáncer de tiroides se opera, no hay otro tipo de tratamiento para cáncer de tiroides, ¿no? Es quirúrgico, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de tiroiditis, la tiroiditis es otro espectro y otro grupo de enfermedad, ¿no? Aparte del nódulo tiroideo. Cuando yo digo tiroiditis, abarca un grupo de trastornos caracterizados por la inflamación de la glándula tiroidea. O sea, ya es una inflamación de la tiroides, la cual puede estar y abarca dos grupos: el que produce enfermedad aguda con dolor tiroideo severo y sensibilidad local, y donde no hay inflamación clínicamente evidente, pero se manifiesta con disfunción tiroidea o bocio, ¿ya? Entonces tenemos dos grupos grandes de tiroiditis: el que produce dolor y el que no produce dolor. Atentos en tiroiditis, porque tiroiditis lo van a ver en su primer nivel de atención, o por lo menos algún caso tendrán que van a tener que discriminar entre una tiroiditis y una enfermedad de Graves en una paciente joven, ¿ya? Porque las tiroiditis lo vemos mucho en personas jóvenes, ¿ya? Entonces, las que producen dolor a la cabeza tenemos la tiroiditis subaguda. Y esta es pregunta de examen, siempre les gusta tomar en ENAM, presentado en todos los exámenes. Entonces, las tiroiditis agudas, también denominadas tiroiditis subaguda granulomatosa, o la famosa tiroiditis de Kervain, que seguro lo han escuchado, ¿no? Por ahí. Tiroiditis subaguda no supurativa. Todos esos son sus nombres, ¿ya? La otra tiroiditis es la infecciosa, ¿no? La que puede ser una tiroiditis aguda o crónica. La otra es una tiroiditis inducida por radiación. Por ahí alguien me preguntó, doctora, y si mi paciente se somete a yodo radioactivo, ¿qué le puede pasar, no? Tiroiditis por radiación. La tiroiditis puede ser parte de una complicación post-terapia con yodo radioactivo. No lo vemos con frecuencia, pero podría darse, ¿ya? Y por último, lo que ustedes producen en sus prácticas de consulta, una tiroiditis por palpación, ¿no? O por traumatismo, por estar palpando fuerte al paciente y estar introduciendo mucho la mano al examen de la tiroides, ¿no? También vemos tiroiditis post-procedimiento. El médico hizo PAF, 4 veces biopsió la tiroides. Entonces pueden producir tiroiditis post-procedimiento de biopsias con aspiración de aguja fría, ¿ya? Entonces, estas 4 tiroiditis van a producirle dolor al paciente, y eso sí tienen que recordarlo. Y las tiroiditis no dolorosas es la tiroiditis silente, la tiroiditis linfocítica, la tiroiditis linfocítica subaguda, la que ocurre postparto, las asociadas a drogas. ¿Qué drogas, doctora? Lo que lo usan los oncólogos: interferón alfa, interleuquina 2, inhibidores de la tirosinquinasa, inmunoterapia con inhibidores del punto de control. Esa terapia es terapia nueva, ¿no? O sea, hace más o menos años anteriores no usaban mucho inhibidores de puntos de control, inhibidores de la tirosinquinasa, son medicamentos nuevos. Entonces ahora tenemos más patologías endocrinológicas asociadas a la nueva medicación que usan los médicos de oncología, ¿no? ¿Ustedes han llevado oncología? ¿No han llevado? Ya. Cuando lleven van a probablemente escuchar mucho de estos medicamentos, ¿no? Van a estudiar mecanismos de acción y todos los inhibidores de los puntos de control. ¿Qué más? La tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis de Hashimoto, que la clase pasada me preguntaba, ¿no? ¿Qué anticuerpos pido para tiroiditis de Hashimoto? ¿Cuál era tu nombre? Alexandra, ¿no? ¿Qué pedíamos? ¿Qué anticuerpos? Antitipo. Ajá. TPO, ¿qué más? Y la anti-TPO y antitiroglobulina, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos? Las tiroiditis asociadas a miodarona, por ejemplo, y las tiroiditis fibrosante, y esta también es pregunta de examen, que es la tiroiditis de Riedel o la tiroiditis invasiva, ¿no? Listo.
Entonces vamos a ir viendo. Cuando hablamos de las causas de las tiroiditis con dolor, o las que producen dolor, tenemos a la cabeza la tiroiditis de Kervain o la subaguda dolorosa, ¿no? Es más frecuente que en mujeres que en hombres. Como todas las patologías tiroideas es más frecuente en mujeres, ¿no? 3 a 5 sobre 1, ¿no? Es producida por una infección viral, ya que muchos pacientes tienen el antecedente de una infección de vías respiratorias superiores. Entonces, si en el examen viene paciente mujer de 25 años que acude a consulta refiriendo que hace 2 semanas tuvo una infección de vías respiratorias, por el cual recibió tratamiento. Actualmente acude a consulta por dolor en la zona del cuello, palpitaciones, pérdida de peso y temblor de manos. Hasta demostrar lo contrario, es una tiroiditis subaguda dolorosa. No es un hipertiroidismo. Doctora, pero el paciente es joven, al menos de que te digan que tengas oftalmos, mixedema pretibial y que tú sospeches de que pueda ser una enfermedad de Graves. Porque esa paciente que les estoy comentando, ustedes por el cuadro clínico van a pensar que es un hipertiroidismo, ¿correcto? Tiene palpitaciones, tiene temblor de manos, y ustedes cuando le examinen van a encontrar frecuencias cardíacas en 120, temblor de manos y un bocio difuso a la palpación dolorosa. Le ponen su estetoscopio, va a soplar todavía porque hay un aumento de la vascularidad, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer en esta paciente? Van a ver o que le van a pedir un examen para confirmar el bioquímico, ¿no? Entonces, ¿qué le van a pedir? TSH, T4 libre y T3, ¿correcto? Entonces, ahorita vamos a ver cómo va a salir sus exámenes en esta tiroiditis. Pero primero va a tener un dolor en el cuello, la glándula tiroidea puede tener un agrandamiento leve o moderado de forma difusa o asimétrica y casi siempre es dolorosa, ¿no? Ustedes tocan el cuello y tiene dolor el paciente. Frecuente, fiebre, fatiga, malestar general, anorexia y mialgia, ¿no? Y síntomas de hipertiroidismo aproximadamente la mitad de pacientes. Entonces ustedes piden su dosaje bioquímico y la TSH les sale suprimido y la T4 libre y T3 elevado. ¿Bioquímicamente a qué corresponde, Alexander? TSH suprimida con T4 libre. Hipertiroidismo primario. Un hipertiroidismo primario, correcto. En ecografía, flujo vascular de pobre intensidad. Y ahí viene la primera disquisición o diferencia con un Graves. En el Graves, ¿cómo vas a encontrar el flujo? Aumentado. Muy aumentado, correcto, porque la vascularidad llega un montón. En cambio, en la tiroiditis, ¿cómo vas a encontrar el flujo? Pobre. Disminuido. Entonces, un punto más para tiroiditis. Entonces, ¿qué pasa en la tiroiditis? En la tiroiditis el paciente pasa por diferentes fases. Primero pasa por la fase hipertiroidea. Entonces, si tú dosas tu perfil bioquímico en la fase hipertiroidea, ¿qué vas a encontrar? TSH suprimida con T4 libre y T3 alta, ¿no, Melissa? Listo. ¿Por qué se da esa fase hipertiroidea? Porque la inflamación de la tiroides inicial daña las células foliculares, activa la proteólisis de la tiroglobulina almacenada. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura esto? Hasta que se agoten las reservas de tiroglobulina, que en promedio son de 2 a 8 semanas. Entonces, esta paciente que viene con todo ese cuadro clínico del exceso de hormonas tiroideas, en 2 a 8 semanas debería normalizarse, o sea, deberían desaparecer sus síntomas, ¿no? Porque no es que tenga un hipertiroidismo, tiene una fase hipertiroidea. Luego pasamos a una fase eutiroidea o en algunos pacientes a una fase hipotiroidea. ¿Ok? Entonces, estas son fases, ¿no? No es que mi paciente es hipertiroideo, doctora, y luego en 2 semanas se convirtió en hipotiroideo y luego en 2 semanas, no, se denominan fases porque es parte de un mismo cuadro clínico de una tiroiditis, ¿ya? Entonces, el antecedente ya saben, ¿no? Una infección de vías respiratorias superiores. Eso les van a decir probablemente en el examen, porque si no dice eso, tendría que ser una enfermedad de Graves probable, ¿no? Entonces, más aún si te dicen todas las características del Graves, ¿no? Puede haber un hipotiroidismo transitorio, subclínico o primario, generalmente asintomático, y este también puede ser permanente. O sea, después de la tiroiditis, tu paciente puede quedar con un hipotiroidismo permanente de por vida y va a requerir tratamiento de por vida, ¿no? Ya. Sin embargo, algunos pacientes solo tienen una fase hipertiroidea e hipotiroidea y no hacen esta fase eutiroidea del centro que les he comentado, sino de frente a la hipotiroidea, ¿no? Entonces, el que pasa a ser transitorio, una fase hipotiroidea un tiempo y luego recuperan y se vuelven eutiroideos, o sea, personas con funcionamiento normal de tiroides. Pero hay un porcentaje de pacientes que se quedan permanentes, ¿no? Con el hipotiroidismo, ¿ok? Listo. ¿Cómo voy a hacer mi disquisición entre un Graves o un hipertiroidismo por un Graves y una tiroiditis subaguda dolorosa? Lo primero era el antecedente, ¿correcto?
punto. 2 es el dolor en el cuello. En la enfermedad de Grace, sí, hay aumento en la vasculatura, el paciente siente la incomodidad en el cuello, pero estos pacientes con tiroiditis el dolor es marcado, porque está inflamado, está súper inflamada la tiroides, ¿no? Fiebre, fatiga, malestar general, anorexia y mialgia, ¿ya? Bioquímicamente, si se dan cuenta, igual que en la fase hipertiroidea, es lo mismo que un paciente con hipertiroidismo, marcadores inflamatorios y nos ayudan, BCG, PCR. Si encuentras BCG y PCR alto, aparte de lo que hemos comentado, probablemente es una tiroiditis subaguda. Imágenes, gammagrafía. ¿Cómo sale la gammagrafía, doctor, en una tiroiditis? Sin captación, no capta la gammagrafía. En el Grace teníamos esa captación de todas las escalas de grises. En esto va a salir en puntos blancos, como vamos a ver la imagen siguiente. Y un flujo vascular de pobre intensidad. Entonces, ¿cómo es la gammagrafía, doctora? Así. ¿Están viendo la gammagrafía? Ya. ¿Ven tiroides? No hay, ¿no? Se ven puntos dispersos, doctora, grises, ¿no? Ya, esa es la gammagrafía de una tiroiditis. Pero con una gammagrafía ya no habría vuelta que darle, ¿no? Ya sabes que es una tiroiditis, que no es un Graves. El del costado es de una gammagrafía normal de tiroides, ¿no? Que es alitas de mariposa. ¿Cuál es el tratamiento de una tiroiditis? El tratamiento del hipertiroidismo, tiamazol y beta bloqueador, como lo comentó Franz, y de una tiroiditis, aliviar el dolor, o sea, antiinflamatorio. ¿Qué vamos a utilizar? Síntomas leves o moderados, naproxeno, ¿no? O ibuprofeno. Nada más. Doctor, ¿y su tiamazol? No, no está indicado en tiroiditis subaguda dolorosa el tiamazol. Solamente el tratamiento es sintomático. Síntomas sistémicos, doctora, mi paciente está súper mal. Le podemos dar prednisona, ¿ya? Corticoides. Manejo del hipertiroidismo, tiene mucha taquicardia, está con temblor de manos, está muy sintomático. Podríamos usar propranolol o atenolol, ¿ya? De 40 a 120 miligramos al día el propranolol y el atenolol de 25 a 50 miligramos por día. Recuerden que este periodo de la fase hipertiroidea es transitoria, ¿no? Se supone que en 2 a 8 semanas ya tu paciente debería estar normal, ¿correcto? Porque va a pasar a su fase eutiroidea, ¿no? Al menos de que pase por esta fase del hipotiroidismo, y si no necesita terapia para el hipotiroidismo porque los síntomas no son severos y no ameritan, no iniciamos, ¿no? Pero en pacientes algunos quedan con hipotiroidismo permanente. Ese paciente se trata como si fuera un hipotiroideo, ¿no? Va a ser hipotiroideo de por vida, ¿ok? Pero a menudo no se necesita terapia para el hipotiroidismo, ¿no? Porque los síntomas están presentes, suelen ser leves y de corta duración, ¿ya? Porque también es una fase, ¿no? Así como la fase hipertiroidea. Entonces, tiroiditis subaguda dolorosa, no se olvide. Marcadores inflamatorios, doctora, tengo gammagrafía, tengo ecografía tiroidea que me permite discriminar con la enfermedad de Grace, porque la sintomatología va a ser de exceso de manifestación de hormonas tiroideas, ¿no? Bioquímicamente también va a parecer como si fuera un hipertiroidismo, ¿ya? Pero no confundirse. Y la tiroiditis infecciosa, que es el otro grupo de tiroiditis que producen dolor, pueden ser agudas o crónicas. Y las agudas, ¿por qué? Por un absceso, ¿no? Entonces, esto va a dolerte más, ¿no? Imagina tener un absceso ahí en la zona de la tiroides. ¿Por qué gérmenes? ¿Gram positivos o gram negativos? Y las crónicas, doctora, micobacterias, hongos y neumocistis, ¿no? Entonces, la aguda es una aparición repentina de dolor y sensibilidad en el cuello que suele ser unilateral, ¿no? Porque absceso bilateral, a ver, generalmente es unilateral. Acompañado de bastante fiebre, ¿no? Escalofríos, otros síntomas y signos de infección, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está con toda esa colección de pus ahí en la tiroides, ¿no? Crónica, suele tener enfermedad bilateral, ¿no? No suele ser aguda. Y el dolor y la sensibilidad tiroidea son menos prominentes que en las infecciones y agudas, y algunos pacientes tienen también hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en la tiroiditis infecciosa, la ecografía nos demuestra un absceso, ¿no? Una colección. En la aguda, la función tiroidea suele ser normal. A veces puede haber tirotoxicosis, pero no es lo más común. Y la crónica, algunos pueden presentar hipotiroidismo. O sea, a diferencia de la tiroiditis subaguda, que tiene sus fases clásicas, esta no, ¿no? Normalmente el paciente está eutiroideo. O sea, tiene el dolor, la colección y todo, pero está eutiroideo, ¿no? Los antibióticos intravenosos generalmente se prefieren a los antibióticos orales, ¿no? Como tratamiento inicial para una tiroiditis bacteriana aguda. ¿Ok? Listo. La tiroiditis por radiación. La tiroiditis por radiaciones son pacientes que han sido o han recibido terapia con yodo radioactivo por diagnósticos de hipertiroidismo y pueden desarrollar de 5 a 10 días después de haber recibido la terapia con yodo radioactivo.
Dolor, sensibilidad de la tiroides suele ser leve. El dolor y la sensibilidad en el cuello suele ser leve y desaparecen espontáneamente en unos pocos días a una semana. Y también puede haber una exacerbación transitoria del hipertiroidismo, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás dando una carga de yodo y va a generar esta tiroiditis por radiación. Y las tiroiditis por palpación o inducida por trauma son aquellos pacientes donde tu palpación ha sido vigorosa durante el procedimiento de la tiroides. Hay manipulación a través de una biopsia con aspiración de aguja fina, una cirugía de cuello o inclusive un traumatismo sobre la zona de la tiroides. ¿Qué te va a producir? Dolor y sensibilidad transitoria en el cuello e hipertiroidismo transitorio. ¿Ya? Hipertiroidismo transitorio. No solemos verlos con mucha frecuencia, ¿no? Normalmente después de una BAF no debería haber una tiroiditis, al menos que, como le digo, ¿no? A veces hacen biopsias a repetición en la tiroides con la finalidad de tratar de obtener muestra, ¿no? Ya. Y en el grupo de las tiroiditis, las que no producen dolor, tenemos este grupo. La primera es la tiroiditis indolora silenciosa linfocítica subaguda, ¿no? 1 al 5% de los casos de hipertiroidismo. Se considera una variante de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Que es la tiroiditis linfocítica crónica o autoinmune crónica, lo que sugiere que forma parte del espectro de la enfermedad autoinmune de la tiroides. Hipertiroidismo transitorio, seguido de hipotiroidismo y luego recuperación. Se parecen las fases a la tiroiditis subaguda, ¿no? Pero en esta no hay dolor. ¿Ya? Aquí no hay dolor de la tiroides. Estamos en el grupo de pacientes que tenemos tiroiditis sin dolor. Se debe considerarse como causa de hipertiroidismo en cualquier paciente que haya tenido síntomas durante al menos 2 meses y tenga un pequeño bocio difuso o ningún agrandamiento de la tiroides, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, estas patologías son menos comunes, ¿no? Casi no las vemos. Una tiroiditis postparto, clínica y patogénicamente similar a la tiroiditis indolora, ¿no? Ocurre en mujeres dentro del año posterior al parto o después de un aborto espontáneo inducido. La diferencia de la tiroiditis indolora es que más pacientes tienen concentraciones séricas elevadas de anticuerpos antitiroideos. ¿Cuáles eran los anticuerpos? Anti-TPO y antitiroglobulina, que son los anticuerpos que pedimos para confirmar una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? O linfocítica crónica, ¿no? Que es lo mismo. Y por último tenemos las tiroiditis inducidas por fármacos. ¿Qué fármacos? Interferón alfa, interleuquina 2, amiodarona y litio. Entonces vamos a ver en el caso del interferón alfa. Tiene desarrollo de anticuerpos antitiroideos de nuevo sin enfermedad clínica del 5 al 15%. Y del 5 al 10% de los pacientes desarrollan una enfermedad tiroidea clínica, ¿no? Incluida la enfermedad de Graves, tiroiditis indolora y la tiroiditis de Hashimoto. Entonces son medicamentos nuevos, como les digo, que usan actualmente, que tienen muchas asociación con patologías endocrinologicas, ¿no? La interleuquina 2, un síndrome que simula una tiroiditis indolora en aproximadamente el 2% de los pacientes. La amiodarona, ¿qué puede causar? Lo que ustedes han visto en cardiología, hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿no? Y el litio, los pacientes que reciben tratamiento con litio tienen mayor incidencia de hipertiroidismo. Entonces son medicamentos que lo usan normalmente otras especialidades, pero que generan un mayor riesgo de patologías tiroideas, ¿no? ¿Ok? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Respecto de la tiroiditis por radiación, ¿cuánto tiempo debemos considerar el antecedente? Ah, ya, perfecto. Suele presentarse en los primeros días, 5 a 10 días después, dice, ¿no? O sea, por ejemplo, si hoy recibes tu terapia con yodo radioactivo, en el transcurso de los días el paciente debería presentar ya la molestia de dolor y sensibilidad en la tiroides. Normalmente no te producen, no lo vemos con frecuencia, como les decía. Después de biopsias tampoco, porque normalmente las biopsias también tenemos cuidado en hacerlo, ¿no? Pero ya si es la biopsia ha sido realizada o la terapia con yodo bajo alguna condición que salga fuera de lo que debería ser el procedimiento, tendría mayor riesgo a ello, ¿no? Ajá. Pero normalmente no vemos tiroiditis post-BAF. Me hacen recordar porque hace más o menos 3 semanas atrás vi una paciente en el consultorio que había sido sometida a una biopsia por aspiración. Fue una paciente de que, la señora tenía 38 años de edad, tenía un dolor en la zona del cuello cervical y por el dolor cervical algún médico decidió tomarle una ecografía de tiroides.
¿ya? Encontraron un nódulo en la tiroides y la paciente refería mucho dolor cervical, más que dolor anterior del cuello, tenía contracturas musculares y deciden hacerle la biopsia, ¿no? Entonces, cuando le realizan la biopsia a esta paciente, le realizan 4 veces el ingreso, o sea, 4 veces intentaron la biopsia. Y empezó con todo un dolor en la parte anterior del cuello, ¿no? Ella venía con un dolor cervical por contractura y todo lo demás, pero empezó con un dolor en la zona del cuello. Entonces, en esa paciente, por ejemplo, podría ser una tiroiditis, ¿no? Podría ser fácilmente una tiroiditis post el procedimiento, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes valoren tiroiditis, sobre todo a las dolorosas, tienen que valorar antecedentes, ¿no? Y eso les enseña tanto para un traumatismo, por ejemplo, una tiroiditis por palpación, por ejemplo, una tiroiditis post-BAF, por ejemplo, o una tiroiditis subaguda dolorosa, ¿no? ¿Ok? Caso contrario, por ejemplo, en esta paciente, deberían haber valorado primero, no tenía dosaje hormonal previo al procedimiento, deberían haber valorado si es que tenía síntomas de exceso de funcionamiento de la glándula tiroidea, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tenían que haber visto funcionalidad de la glándula tiroidea, porque el estudio inicial que nosotros hemos visto, ¿qué es? Ecografía tiroidea, historia y examen físico y una TSH, ¿no? Para que tú valores si ese nódulo es funcionante o no es funcionante. ¿Estamos? Entonces, tendrían que haberle preguntado a esa paciente si tenía palpitaciones, otro síntoma de hipertiroidismo. Ajá, a ver, vayan cada uno en su cabecita porque... Ajá, ¿cómo se llama ese término? ¿Te parece? No. Ya le digo acá. Aumento de las defecaciones, ha dicho, no como de por eso. Ya, otro síntoma, no, ya. Va empezando cada uno, porque cada uno me va a decir un síntoma de hipertiroidismo. Ya, palpitaciones, ¿otro? Un síntoma, no. Temblor de manos, muy bien, te saltaste el otro. Ya. Franz. Irritabilidad, muy bien. Recuerden lo que han dicho sus compañeros porque no repitan, ¿no? Epífora. 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 A ver, ¿qué quieres decir con epífora? Lagrimeo. Lagrimeo, Alexander, lagrimeo. No, Creo ya, otro que- más específico ya. Lagrimeo me puede dar una conjuntivitis, ¿no? Una No conjuntivitis alérgica, no sé, ya. Otro. Hay un montón, ¿sí o no? Ya me ha dicho palpitaciones, temblor e irritabilidad. Dolor. ¿Mm? Nerviosismo. Ya, nerviosismo, muy bien. Presión arterial sistólica elevada. Perfecto, muy bien. Hiperdefecación. Este es el aumento del patrón defecatorio de características casi habituales. Hiperdefecación. Ya, otro. Caliente y delgado. Y el caliente y delgado. Muy bien. Ya. Intolerancia Otro. al calor. Ya, uñas de plama. Ya, muy bien. Ahí. Ya, ¿qué más? Insomnio, muy bien. La Pérdida de traición. peso, muy bien. Softalmo. Softalmo, ¿no? Ya, otro. Perfecto. Disney. Muy bien. Ya, ¿qué más? Atentos, atentos. Falta un montón. Falta hablar. Ya. Pero bueno, ya, palpitación. Mixedema pretibial. Mixedema pretibial, muy bien. Dermopatía infiltrativa, ¿no? Ya vayan pensando por acá. Falta un montón, ¿no? Uno. ¿Ya han dicho todo? Hiperfagia, ya, muy bien. Bocia. Bocio, muy bien. Depresión, ansiedad. Ya, muy bien. Nerviosismo, irritabilidad. Vitíligo, dijo. Ya, muy bien. Proctosis. Ya. Alopecia areata. Alopecia. ¿Qué más? Fórmula de presión arterial. Ya estudiaron. Es presión arterial es igual a el gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca. O resistencia cardíaca. Siempre me confundo. Mejor lo hago en eso. Presión arterial. Y es lo que van pensando por allá. Ya Yo quiere lo digo, voluntario, yo muy lo bien. digo. Entonces aumenta el gasto cardíaco. No, ya. Pero la fórmula de presión arterial. Pérdida de peso, muy bien. Ajá. Ya no son los que han pedido. Fórmula de presión arterial, les he dejado que repasen. Sí, sí.
Ajá, muy bien. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ya, muy bien. No confundan Siempre me frecuencia cardíaca, confundo. volumen sistólico, no, eso es para Sí, sí. gasto cardíaco. Ya. Otro. Sí, ya le dije. Ya, eso pero ya me dijimos, ya repetiste. Ya. Otro. Atentos por eso, porque no repitan. A ver qué tal está su memoria. Temblor de manos. Temblor ya dijo, ¿no? Palpitaciones, temblor ya dijeron. Uñas de Flammer también. Ginecomastia. Muy No, bien, pues. ginecomastia. Ajá, muy bien. Y amenorrea. Muy bien. Regularidad para menstruar. Muy bien. Es Gasto reproductivo. cardíaco alto. Resistencia vascular periférica. Fragilidad Osteoporosis. ósea. Muy bien, osteoporosis. Muy bien. No sé, le dije. Fibrilación auricular, muy bien, arritmias, ¿no? ¿Ya qué más, Brian? Infertilidad, muy bien. Y falla cardíaca, muy bien. ¿Qué más? Anemia, muy bien. Normocítica, normocrómica. Retraso palpebral. Ya, está bien, muy bien. Oligomenorrea, ya hemos dicho irregularidad premenstrual, amenorrea, infertilidad, ya hemos dicho. En los varones, Disfunción eréctil. disfunción eréctil. Ay, ginecomastia. Ya han dicho ginecomastia. Muy bien, intolerancia al calor. Eso no recuerdo que hayan dicho, ¿no? Sí lo has dicho, ¿no? Ya, eso ya lo han dicho. Ya, muy bien, ya. ¿Qué más? Prurito, muy bien. Retraso puberal, muy bien. Ay, Talla baja, por ejemplo. Talla baja. hipertiroidismo, ¿no? Esquizofrenia. Crecimiento retardado. Esquizofrenia no. Irritabilidad, sí. Irritabilidad beborreica. ¿Cómo es esto? Los reflejos osteotendinosos acelerados, ¿no? ¿O no? Aumentados, no. ¿No? Debería, ¿No? sí. ¿Alexander o no? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, síntomas de hipotiroidismo. Allá, Fiebre, muy o sea, de bien. frío, creo. Ya, entre síntomas y signos, ¿eh? Aumento de peso. Caída de. Muy bien. Caída de cabello. No, Ya, retraso recuerden mental. lo que han Retraso dicho. mental. ¿Retraso mental? Oh, en niños. Ya, tendría que ser retraso en el desarrollo cognitivo, Ah. no neurocognitivo, ya, bueno, ya. ¿Qué pasó? Intolerancia al frío. Muy bien, cansancio. Fatiga, muy bien. Muy bien. Hablar de. Ajá, que sería bradi. Deporencia, depresión. Bradicardia. Ah, galactorrea, muy bien. ¿Por qué? Porque produce elevación de flujo. Bradicitis. Ahí es bradicardia. Problemas cardíacos. ¿Qué problemas cardíacos? Un montón, ¿no? Reflejos osteotendinosos lentos, tienes que ver recordando. Ya. ¿Qué más? Reflejos osteotendinosos lentos. Macroglosis. Artralgias, muy bien. Edema. Edema, muy bien. Mialgias, Alexander. Ya. Ronquera. Hipertensión tendrías que decirme entonces. Hipertensión diastólica, ¿no? Claro, hipertensión, porque bradicardia ya han dicho ya. Ronquera, muy bien. Voz ronca, ¿no? Ronquera, ya muy bien. Amenorrea también, pues. Irregularidad, ¿cómo se llama eso? Pérdida de la cola de la ceja. Ya, muy bien. Irregularidad para menstruar, amenorrea, infertilidad, ¿no? Ah, somnolencia, ya han dicho fatiga, ¿no? Cansancio, ya. Otro. Artralgias ya han dicho. Muy bien. Hipertiroidismo. Muy bien. Otra. Mialgia. Constipación ya han dicho, ya. ¿No? También ya han dicho. También ya han dicho. Disminución de la sudoración. ¿Dónde han leído disminución de la sudoración? Bocio, muy bien, bocio. Insomnio, muy bien. Los abuelitos sobre todo, ¿no? Los hipotiroideos con los abuelitos y los insomnio.
Anestesia mialgias, ya bueno, sí, ya. Edema periorbitario, ya, muy bien, que es el famoso edema periorbitario. ¿Ya qué más? Insuficiencia Asitis. Ya. Muy sedema, ¿no? Asitis. ¿Ya por qué podría asitis un hipotiroidismo? Una policerositis podría ser, ¿no? Claro, una asitis que incluye una policerositis. Ya, está bien. ¿Otra? Claro, de diablo. Piel seca. Piel seca, ya he dicho. ¿Qué te llevaría a la piel seca? Lo que van a ver cuando vean geriatría. ¿De qué vienen quejándose los pacientes adultos mayores? Prurito. Prurito, porque se rascan, les pica la piel seca, ¿no? insuficiencia cardíaca. Ahí han dicho ya. Tabaquismo. Su cuaderno ahí no está. ¿Ya hemos dicho todo? ¿No hay nada? El derrame. El derrame, ya derrame ya me he dicho. Macroglosia ya dije. Síndrome del túnel carpiano. Síndrome del túnel carpiano, muy bien. ¿Ya qué más? Fascia botargada, pues. Fascia botargada. Claro. Ya. Estetosis. Depresión ya dijeron. Estetosis hepática. Esteatosis hepática. No, pues ahí tendríamos que decirle comorbilidades de la obesidad. Esteatosis hepática. Claro que aumenta de peso, tipo tiroideo, ¿no? Aumentar de peso y por ahí se puede asociar un hígado graso, ¿no? Por el exceso de peso, ¿no? Porque aparte de que el paciente por hipotiroidismo sube de peso, también come mal, no hace ejercicio. Entonces, Ya, muy bien, ¿qué más? hiperfagia. ¿Hay hiperfagia o no hay hiperfagia? Hipofagia. Estás confundiendo. Hipertiroidismo. Polifagia. Alexander, no has estudiado patología Me he tiroidea. confundido. Les quedó en diabetes. Ya. ¿Qué? Carote. Ajá, muy bien. Ya eso les he dicho, ¿no? Eso está en sus diapositivas, ¿no? ¿Qué más? Muy bien. Hipoacusia. ¿Está en sus diapositivas hipoacusia? Disminución de la audición disminuida, ¿no? Ya, muy bien. Entonces los otorrinos tienen que también dosar hormonas tiroideas, ¿no? Eso ya han dicho. Lentos. Muy bien. Reflejos lentos. Uñas frágiles, caída de cabello. Miopatía. Mialgias, ¿no? Mialgias. Artralgias también. Ajá, dislipidemia. En general produce dislipidemia, el colesterol elemental. Retinopatía es la diabética, ¿no? Retinopatía hipertensiva, ¿no? Un cardio me imagino que les han comentado, ¿no? Retinopatía hipertensiva. Lleven oftalmo y van a ver fondos de ojo de retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética, ¿no? Lo que hemos visto ahí, ¿no? Retinopatía diabética proliferativa, no proliferativa. ¿Cuáles son los cambios de la no proliferativa? Enseñando su examen, hablamos su examen. A ver, la no proliferativa. A ver, Alexander, ¿a ti qué te gusta diabetes? De la no proliferativa, ¿cuáles son? Retinopatía era nodoso, no me acuerdo. Nada, ya. Entonces hay que leer, ¿no? No proliferativa y proliferativa, ¿no? Listo. Muy bien. Había leído, pero no recuerdo. Mecanismo del inhibidor de DPP4, Melissa. Del inhibidor de DPP4. Voluntario. Mecanismo del inhibidor de DPP4. Eso ya tienen que saber. Peptidi. No, ese es agonista. Ya ves, ya. ¿Cuál es el mecanismo? Acá nos va a decir, porque acá vas a comer mañana. Lele. Con toda la fisiopatología en la que sea. No hace nada. Sí, va a ser la posición de la noche, ya. Mecanismo de mejor. ¿Con quiénes rotas tú? Práctica. ¿Con quién? No vinieron, con los tres, los cuatro.
Los tres por ahí, ¿quién más? Y una Otra Y compañera. una compañera que no vi. Muy bien, mecanismo de metformina, de acción de metformina.